Luego hablamos de la hemostasia primaria, luego hablamos de la hemostasia secundaria, de la fibrinólisis, y ahí muere. Y saben todo plaquetas. Hemostasia primaria. Ok, nos cortamos, nos hacemos una herida. ¿Qué pasa? Lo primero es que el endotelio va... Creo que hay alguien más. ¿Vamos a ver? El daño endotelial, normalmente, ¿qué es lo que hace? Hace primero que me liberes endotelina 1. ¿De endotelina 1 qué receptor va? GQ, ¿correcto? ¿Qué más hace? Genera un famoso espasmo miogénico. El músculo se contrae de manera refleja. Y también genera un reflejo nociceptivo. El mismo dolor también contrae el músculo liso. ¿Ok? Los dos espasmos, o los dos reflejos. 3. ¿Qué más hace? ¿Qué más pasa cuando dañamos el endotelio? Liberamos factor de von Willebrand. Y cuarto, lo más obvio, exponemos el colágeno. Esto es lo que ocurre cuando hay daño endotelial. Perfecto. Ahora que hay el daño endotelial, empezamos con esta es parte ya de la hemostasia primaria. Esto es parte de la hemostasia primaria. No solamente tenemos el daño endotelial, sino dentro de la hemostasia primaria también hablamos de qué pasa con la plaqueta. Ahí pasa la famosa adhesión, activación y agregación. ¿Correcto? Acá podemos ver en el gráfico que una vez que ya tenemos el endotelio dañado, la plaqueta se va a unir al colágeno. ¿Pero cómo se une al colágeno? Se une gracias al factor de von Willebrand. La plaqueta en realidad tiene un receptor que se llama, una glucoproteína 1B, que se va a unir al factor de von Willebrand. Y esta la va a anclar al colágeno. ¿Ok? Es súper importante esto, porque ahí vienen dos preguntas de examen. Uno, ¿qué hace la ristocetina? Y los test de ristocetina, ¿alguna vez has escuchado eso? Disculpa, doctora. Creo que es para reducir el efecto inducido. Algo así. La ristocetina en realidad es un antibiótico que se inventó justamente con propiedades antibióticas, pero el problema es que generaba mucha coagulación, mucha adhesión, mucha agregación. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que nosotros, el factor de von Willebrand normalmente está como encogido. Y una vez que ocurre la activación plaquetaria, ocurre el daño de por sí, choca con el colágeno, el factor de Willebrand como que se desenrolla y en realidad muestra una subunidad A1 si no me equivoco, creo que. Cuando el factor de von Willebrand está así desenrollado, puede unirse al colágeno. La ristocetina artificialmente lo desenrolla el factor de von Willebrand. Eso es lo que hace. Entonces, si yo le doy a alguien ristocetina, voy a desarrollar el von Willebrand, va a haber adhesión plaquetaria, va a haber agregación plaquetaria, va a haber coagulación, ¿correcto? Si es que mi paciente tiene una enfermedad de von Willebrand, no tiene von Willebrand, ¿qué va a pasar con el test de ristocetina? La ristocetina la voy a inducir en el paciente, no va exacta, en realidad le llaman anormal, pero en realidad sería positivo, test positivo, ¿no? Porque está mostrando algo anormal. No le dicen positivo ni negativo, le dicen anormal. Ristocetina anormal. Enfermedad de von Willebrand, no hay von Willebrand, por ende la ristocetina llega, no hay a quien desenrollar, no hay adhesión, no hay agregación, no hay coagulación. Síndrome de Bernard-Solier, no hay glucoproteína 1B. Meto ristocetina, desenrollo el von Willebrand, no hay ningún problema, pero no hay a quien se una. La glucoproteína 1B no se une porque no está. Igualito, test de ristocetina también anormal. Ok, asumiendo que no tenemos nada de eso, adherimos a la plaqueta. Una vez que la plaqueta está adherida, en realidad casi que ocurre a la vez, ocurre la activación plaquetaria. ¿Quién me dice qué es la activación plaquetaria? Cuando se une el ADP con el receptor P2 para... Tiene que ver, va por ahí. La activación plaquetaria en realidad significan unas cosas. Significa que la plaqueta cambia de forma, para empezar. Se va a unir al factor de von Willebrand.
Ya, esa es una. También la plaqueta van a empezar a sacar como unos picos, se va a volver unas espigas, se va a volver más grande, va a aumentar su área de superficie. Cambio conformacional de la plaqueta. 2. Cambio conformacional de la glucoproteína 2B3A. Saca a la superficie. Ya tiene también, por si acaso, GP2B3A en la superficie, pero también sufre un cambio conformacional. 3. También va a sintetizar tromboxano A2. ¿A partir de qué? Del ácido araquidónico, gracias a la COX-1. ¿Correcto? ¿Qué más hace? También libera sus gránulos alfa y los densos. Muy bien. ¿Qué tienen los densos? Cash. A ver, la nemotecnia Cash, ¿cómo era? Calcio, serotonina, serotonina y también. Ya, yo nunca me aprendí esa nemotecnia, pero qué bueno que tengan esa. Perfecto. Y por ende, los gránulos alfa, lo demás, ¿no? Fibrinógeno, etc. Muy bien. ¿Por qué me tomo el tiempo de explicarles esto? Porque, ¿qué es importante de esto? Uno, el receptor de ADP, el receptor P2Y12, receptor purinérgico, ¿correcto? Es un target para el clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. ¿Qué hace este receptor? ¿Alguien se lo ha preguntado? Es una proteína G inhibitoria, de tipo G inhibitoria. Perfecto, es una proteína GI. Muy bien. Entonces, ¿por qué es que el ADP llega el ADP a la GI y la inhibe? Entonces, ¿debería inhibir la coagulación o no? Porque es procoagulante. En realidad, está muy bien tu respuesta. Es una GI, pero normalmente el AMP cíclico en las plaquetas la frenan. Naturalmente las plaquetas están así inhibidas, están frenadas. Por eso es que cuando llega el ADP y actúa en esta proteína G, inhibe este AMP cíclico y por ende la deja hacer. ¿Ok? Eso es muy importante. Otra cosa. ¿Quién inhibe al GP2B3A? La otra familia, ¿no? El famoso tirofibán, que es muy importante también. ¿Ya? Y otro target, pues la famosa aspirina, ¿no? Que inhibe la vía de las COX y justamente disminuye la cantidad de tromboxano 2 y por ende disminuye la agregación plaquetaria. A ver, vamos a ver, tengo que borrar primero. Un grupo de investigadores estudia los mecanismos por los cuales el endotelio vascular sano previene la trombosis. Confirman que la superficie endotelial tiene una fuerte carga negativa ¿Hago una cosa? y que la liberación del Óxido óxido nítrico. nítrico aumenta los niveles del GMP en la plaqueta, inhibiendo su adhesión. La Procedimientos. es otro potente inhibidor mediado por un receptor de superficie en la plaqueta. Este receptor, al ser activado, mantiene a las plaquetas en estado de reposo y previene la agregación. El activar este receptor conduce a cuál de los siguientes eventos intracelulares. Facilísima la pregunta. ¿Cuál sería, doctora? ¿O alguien que le ayude? ¿Dónde ¿Dale? ¿Liberación masiva? puso? O sea, la línea I2, ¿qué quedamos que hacía? Aumento de MP cíclico. Iba a una proteína GS, por ende aumenta el MP cíclico. Es una pregunta directa. Como dice el doctor, muy bien, lean primero la pregunta. Y es cierto, en este caso no basta nada más con leer la pregunta, había que leer un poco más. Pero es una pregunta directa. Básicamente, ¿a qué receptor está acoplado la proteína GI? La proteína GI, pero la proteína I2 a un receptor GS. Por ende, ¿qué va a hacer? AMP cíclico. Y son preguntas de los steps, por si acaso, ¿ah? Preguntas de los steps, o sea, encima son preguntas que como ven no son tan complicadas, solamente que hay que saber leerlas. A ver, doctor de Full, ya la pregunta, por favor. Un paciente de 65 años con enfermedad arterial coronaria es sometido a una angioplastia con implantación de un esteno. Se le da de alta con un régimen de doble antiagregación que incluye aspirina, clopidogrel, y a pesar de una buena adherencia, los estudios de función plaquetaria revelan una inhibición subóptima de la agregación de clopidogrel. Este es un profármaco que requiere activación metabólica.
Una pobre respuesta a este fármaco, a menudo por polimorfismo genético, resulta en un bloqueo ineficaz de los siguientes receptores plaquetarios. Básicamente, ¿en dónde actúa el clopidogrel? Receptor PP2Y2. Como dice el doctor, acuérdense, su examen dura 2 horas. Son 100 preguntas. Tienen 1.2 minutos por pregunta, que son 1 minuto con 13 segundos por pregunta. Entonces, tienen que, ¿cómo se llama? Efectivizar su tiempo con las preguntas. Ok. Pues, doctor, a ver usted que recién ha llegado mi muestra. Un paciente de 58 años. Un paciente de 58 años está siendo sometido a una angioplastía de alto riesgo por un síndrome coronario agudo. Durante el procedimiento, para prevenir la formación de un trombo agudo en el stem, se le administra tirofiban por vía intravenosa. Ojo, tirofiban. Este fármaco actúa bloqueando el paso final y común de la agregación plaquetaria, impidiendo que el fibrinógeno pueda unir a las plaquetas entre sí. ¿Cuál es su objetivo molecular directo? O sea, el target que está preguntando directamente. El target en este caso de este medicamento es el receptor de la glicoproteína 2B y 3A. Muy bien, perfecto. Doctora, el final. Tras una lesión en la pared de una arteriola, la primera respuesta para limitar la pérdida de sangre es una vasoconstricción inmediata y transitoria. ¿Cuál de las siguientes moléculas liberadas por el endometrio, endotelio dañado es el mediador químico más potente de estas vasoconstricciones? Endotelina 1. Excelente. A ver, doctor de lentes. A ver, por favor. Una mujer de 60 años con osteoartritis acude a la consulta por notar que le aparecen moretones con facilidad y un sangrado prolongado, ¿no? Tras un pequeño corte en la cocina. Refiere que para su dolor de rodilla toma frecuentemente un antiinflamatorio de venta libre. Los estudios de laboratorio muestran un recuento de plaquetas y tiempo de coagulación TP y TPA normal. Se realiza un estudio de función planetaria a gravimetría con los siguientes resultados, ¿no? Agregación con retina normal. ¿Qué significa esto? Que no es ni Bernard Solier ni Montvillier. Hay una agregación con ADP normal y agregación con ácido electrónico autónomo. La inhibición de cuál de las siguientes enzimas explica mejor los hallazgos de este paciente. Para empezar, ¿qué está tomando la paciente? Un AINE. Muy bien. ¿Cuál de los dos se va? No dice cuál. No dice cuál ahí. ¿Pero qué hacen los AINES? Inhiben la ciclosuponasa 1 y 2. O sea, está tomando aspirina. Para empezar, ese es un caso de aspirina. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta que una pregunta tan simple como ¿qué hace la aspirina? Las personas de los STEPS las convierten en estos monstruos. Que uno, si los lee, dice, pucha, qué difícil, qué complicado. En realidad no. Primero hacemos lo que dice el doctor. Leemos la pregunta. La inhibición de cuál de las siguientes enzimas explica la mejor los hallazgos de estos pacientes. Ya, bacán, esto saber que hay una enzima que está inhibiendo esto. Me dicen ristocetina, ADP, lo único que está ausente es el ácido araquidónico. Ya con eso nomás, ya puedo sacar que es la D o la C. Y luego leo, ¿no? Osteoartritis, ya es un dolor, es un AINE, listo. Es cierto, pero el AINE ¿qué hace? ¿Inhibe la tromboxano sintasa? No, inhibe la ciclosuponasa. Irreversiblemente. Irreversiblemente. Muy bien. Hemostasia secundaria. Ya hemos hablado efecto del endotelio antitrombótico, cómo es que no se coagula. Hemos hablado de la hemostasia primaria, primero del daño endotelial y luego de la adhesión, activación, agregación. Y ahora hablemos de la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria, chicos, en realidad este es el modelo clásico. Ustedes han hay dos modelos, el modelo celular y el modelo clásico. El modelo clásico ya es obsoleto.
se explica más que, se utiliza más que nada para explicar las pruebas de coagulación, ya que en un ratito vamos a hablar también un poquito de ellos. ¿Cómo nos enseñaban la hemostasia secundaria del modelo clásico? Nos enseñaban así, nos decían, bueno, nosotros tenemos el factor 12, ¿ok? El factor 12 más una superficie negativa, vidrio de laboratorio, etcétera, más superficie negativa, se convierte en ¿qué cosa? En el factor 12 activado. Muy bien. Dicho sea el paso, esta reacción que requiere el quiminógeno de alto peso molecular. High molecular weight. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? El factor 12 activado, perdón, la precalicreína se va a convertir en la calicreína. ¿Pero cómo? Se convierte gracias a que tenemos el factor 12 activado. El factor 12 activado es alguien que es como un intermediario de esta reacción. ¿Y para qué me importa saber calicreína? Ah, pues que ahora sí que el factor 12 más la calicreína forman mucho más factor 12 activado. Eso es lo que a veces mucha gente se hace bolas con esta parte de acá. No se dan tantas bolas, al final la cosa es que hay más factor 12 activado. Y ahí de ahí que sigue lo que todos nos enseñaron, ¿no? Factor 12 activado, ¿qué hace? Me convierte el factor 11 en factor 11 activado. El factor 11 activado me convierte ¿qué? El 9 en 9 activado. Luego viene de la nada el factor 8 activado. Nunca te explican por qué, quién lo activa. Luego yo lo voy a explicar en el modelo celular. Pero viene solito así nadando activado. Factor 9 activado más factor 8 activado más calcio más fosfolípidos forman el complejo tenasa. ¿Qué hace el complejo tenasa? Convierte el 10 en 10 activado. Listo. Vía extrínseca. Le haces daño, se expone el factor tisular más el factor 7, lo convierte en factor 7 activado. Factor 7 activado más factor tisular más fosfolípidos más calcio, ¿cómo se llama ese complejo? Se llama complejo factor tisular, factor 7 activado más fosfolípidos más calcio. Así se llama. Es un nombre bien raro. Pero ¿qué hace al final? Lo mismo. Convierte el 10 en 10 activado. Luego el 10 activado, junto con el 5 activado, que tampoco te dicen de dónde viene, los libros no ponen, viene y se activa gracias a la trombina, pero yo siempre me preguntaba, ¿pero de dónde sale la trombina si es que todavía no se ha formado, no? Y ahí otra de las fallas del modelo clásico. Factor 10 activado más factor 5 activado más calcio más fosfolípidos, ¿cómo se llama este complejo ahora sí? Protrombinasa. Perfecto. ¿Y qué hará? Pues convertirá la protrombina, factor 2, en factor 2 activado en trombina. La trombina, ¿qué va a hacer? Convierte el fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno en fibrina. En fibrina. Muy bien, factor 1 activado, fibrina. Y la fibrina luego solito se polimeriza en polímeros de fibrina y en una fibrina estable. Pero ¿cómo se convierte en fibrina estable? Gracias al factor 13 activado. ¿De dónde viene el factor 13 activado? La trombina lo convierte de 3 en 13 activado. Ese es el modelo clásico. ¿Ok? Ese es el modelo clásico. Eso es lo que muchos nos hemos memorizado de repente cuando estábamos en clase. Sin embargo, este es un mejor modelo. Este es el modelo celular. Se basa en 3 fases. En la fase de iniciación, amplificación y propagación. Entonces tiene un orden lógico que te permite realmente explicar de una manera un poco más elegante la... que te permite explicar un poquito mejor esto, ¿ya? Bueno, ya, esa es la pregunta, ya vayan pensando. Pero
¿Qué ocurre en el modelo celular? Primero, tenemos que el factor tisular, nos hacemos daño, exponemos al factor tisular, perfecto, que se va a activar al factor 7. Tenemos factor 7 activado. Muy bien. Factor tisular más factor 7 activado más calcio más fosfolípidos forman el complejo, factor tisular más 7 activado más calcio más fosfolípidos. ¿Qué hace este complejo? Convierte en 10 En 10 activado. Muy bien, hasta ahí facilito, sigue siendo parecido a la vía extrínseca. Pero acá pasa algo interesante. Se ha visto que el factor 10A más el factor 5 sin activar, más el calcio y fosfolípidos, formarían un complejo protrombinasa. Es cierto, pero este complejo es débil, es lento. Y sí, es cierto, convierte protrombina en trombina. Pero esto solo genera chispas de trombina, poca trombina, lentamente la trombina. Luego seguimos con la fase de amplificación, pero ya hemos formado un poco de trombina. Entonces esta trombina sí me va a permitir convertir el 5 en 5A, el 8 en 8A y el 11 en 11A. ¿Ok? Ah, miren, ahora ya tenemos dos cosas para la vía intrínseca. Claro, el factor 11A va a activar al 9 en 9A. Ya tenemos el 8A, perfecto, listo. Se formó entonces con el calcio y los fosfolípidos el complejo tenaza. Este complejo tenaza es cientos de veces más potente para convertir el 10 en 10A. Ahora sí tenemos un montón de 10A. Y está muy bien, porque también ya tenemos el 5A. Vamos a poder ahora sí utilizar este complejo protrombinasa de manera más eficiente. Se van a producir ahora sí mucha más trombina y mucha más coagulación. Entonces, es por esto que este modelo celular es mucho más elegante, es mucho mejor. Ok, a ver. ¿Verdad? Quería mencionar algo también. El factor 11A es mucho más importante para la vía intrínseca que el factor 12. Por eso que ustedes van a tener pacientes, bueno, no sé si tengan un paciente algún día, pero van a haber casos de pacientes con deficiencia de factor 12. No pasa nada. No pasa nada con factor 12. ¿Ya? No pasa absolutamente nada, porque no es muy relevante para la coagulación. ¿Ok? A ver, doctor, ¿qué caso? Ayúdame. Un investigador desarrolla un nuevo anticoagulante que bloquea específicamente el complejo factor tisular factor 7A, impidiendo la chispa inicial de la coagulación. Sin embargo, en sus experimentos observan que si una mínima cantidad de trombina logra formarse, esta es capaz de desencadenar una producción masiva de más trombina. ¿Qué molécula es la principal responsable de esta fase de amplificación? ¿El 12A? Dijo que el 12 Le acabo no. de decir que no sirve para nada. No, el 12. En sus experimentos ve que si logramos formar un poquito de trombina, si logramos formar la chispa de trombina, se forma un montón de más de trombina. ¿Quién es la que, esta chispa de trombina, a quién es activa? ¿Al 5A, al 8A y al 11A? Entonces, ¿quién es la culpable de producir más trombina? El 10A, La pues. misma trombina, es el factor 2A, por supuesto. En la amplificación le estoy diciendo, cuando se forma la chispa de trombina es la responsable de formar todo lo demás, y por ende, más trombina. A ver, doctora de negro, ayúdame con esto. Un paciente de 50 años es evaluado para una cirugía electiva. Los análisis preoperatorios revelan un PTA de 90 segundos, valor normal menor a 40 segundos. Sorprendentemente, el paciente... Intrínseca, ¿no? Su vía intrínseca está elevada. ¿Qué más? Sorprendentemente, el paciente niega cualquier historial de sangrados anormales, incluso tras extracciones dentales previas. Estudios posteriores confirman una deficiencia severa del factor 12
El paciente es sometido a la cirugía sin complicaciones hemorrágicas. Este fenómeno clínico, donde un PTTA muy prolongado no se asocia con un riesgo de sangrado, se explica mejor por cuál de los siguientes mecanismos de la formulación in vivo. ¿Cuál diría usted, doctora? Es una pregunta bien rara que leí y de todas maneras es de las razones por las que hay gente que no termina de resolver todas las preguntas en su bloque en este punto. Les ponen 40 preguntas en una hora. Y es por este tipo de preguntas que son las más largas. Incluso las alternativas son largas. Ahora, doctora, ¿cuál me diría usted que es la respuesta? Está diciendo pues que el paciente efectivamente no tiene factor 12. Sin embargo, que cuando les hacen sus pruebas, ¿no? Él no tiene problemas para sangrar, no hay ningún problema en vivo. Sería la C. La C, ¿no? La activación del factor 11 por la trombina es la vía principal de amplificación, haciendo que la vía del factor 12 sea en gran parte redundante. Siempre lo pones en el factor 12 como si no sirviera para nada. No es que no sirva, pero como si. Coagulación dependiente de vitamina K. Hay algunos, ¿cómo se llama? Hay algunos, caramba, creo que tengo que. Ya está. Hay algunos factores que dependen de vitamina K. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda de la mnemotecnia? 1972. 1972. Perfecto. ¿Qué significa? Es el factor 10, factor 9, 7, 2, la proteína C y la proteína S. Muy bien. A veces la gente se marea con estas enzimas, ¿ya? Pero no es necesario que se mareen porque sí se entiende cómo funciona eso. La gamma-glutamil carboxilasa, tiene un nombre horrible, es vitamina K dependiente. Significa que necesita de vitamina K reducida para poder funcionar. Vamos a compararlo con esto. Los factores 1972 serían como unos trozos de carne así gruesa. La gamma-glutamil sería como el chef, el que va a cortar la carne. Y para poder cortar la carne necesitará un cuchillo afilado. El cuchillo afilado es la vitamina K. Entonces, ¿qué ocurre? El chef, la gamma-glutamil, corta la carne, los factores inactivos, el 2, el 7, el 9, etc., los corta y tenemos ahora los factores maduros. Perfecto, ya funcionan estos factores, ya cortó la carne en pedazos, en rodajas. Pero ¿qué utilizó para lograr esto? Su cuchillo afilado. Ahora, ¿con qué terminó? Con un cuchillo sin filo, una vitamina K oxidada, inactiva. ¿Qué hace la apoxidorreductasa? La apoxidorreductasa solamente es el afilador. ¿Qué cosa inhibe la warfarina? Lo que hace es que va, no le hace nada al chef, no le quita la carne, lo único que le hace es le quita el afilador. Entonces, así es como funciona este mecanismo. Ya es un mecanismo bonito y es muy preguntado en realidad. Muy bien. Otra cosa, con respecto a la vitamina K. ¿Será que algunos de nosotros tendrá deficiencia de vitamina K? ¿Será que no comemos suficiente vitamina K? No, por el momento de nacer sí. Ya, ahorita vamos a ver por qué. Pero, ¿en dónde comemos la vitamina K? Yo quiero comer ahorita mi cena con bastante vitamina K. Se produce. Kiwi. Viene de las verduras, del kiwi, mira qué buena respuesta, pero viene bastante de las cosas verdes, hojas verdes. Oye, doctor, pero, pucha, yo no como verduras nunca y aún así estoy bien, no estoy sangrando, ¿no? Se produce en nuestra microbiota. Exactamente. Nosotros, en nuestro intestino, nuestra microbiota la produce naturalmente. Entonces, o bien ingiero vitamina K, la como, tengo vitamina K, ya llega a mi estómago, mi intestino, la tengo que absorber primero, y luego recién ya la tengo en mi sangre como la necesito. ¿No les absorbe la vitamina K? En todo el ilion, especialmente ilion terminal, igual que la vitamina B12. Ingerimos, la absorbo la vitamina K, se va a mi sangre. Pero doctor, yo nunca como verduras, bacán, no la comas. Pero tu propia microbiota, tu propia flora, también la produce, la pone en el intestino, la absorbes y va a la sangre.
como dijo el doctor, es muy cierto, los bebitos, los neonatos, tienen una flora estéril, tienen un intestino estéril, entonces no tienen cómo producir vitamina K. Por ende, ¿qué hacemos con lo que han visto todas sus prácticas de neonato? ¿Qué serán esos chibolos? Vitamina K, ¿cuánto? 1 miligramo. Perfecto. ¿En dónde? ¿Intramuscular? Listo. Entonces, ¿cómo hago yo para no tener vitamina K? O 1, o soy recién nacido. O 2, o no tengo flora intestinal. ¿Cómo no podría tener flora intestinal? Una Gastrostomía. Eso no es no tener flora intestinal, eso es más bien no poder absorberla. Si es que me someto a un procedimiento quirúrgico, no voy a poder absorber. Abuso de antibióticos. Ahí está, abuso de antibióticos. Si es que también, ¿qué ocurre? Si es que ay, se me fue la idea. Ya, tengo insuficiencia pancreática. ¿Qué hace el páncreas? Exocrino, libera lipasa, corta las grasas para que se sumerja en los kilomicrones y se pueda absorber. ¿Y la vitamina K es una vitamina liposoluble o no? No. Claro, Sí, perdón. claro que sí, son las ADEK, acuérdense, ¿no? Liposoluble, ADEK. Cale. ¿Ya? Muy bien, entonces ya están listos para responder las preguntas. Me olvidé. PTT, PTTA, tromboplastina. ¿Alguien sabe lo que es la tromboplastina? Sí, mide el tipo de coagulación. Les explico rápidamente, ¿ya? Hace bastante tiempo, hace muchos años, en los años 20, años 30 por ahí, hubo un problema con las vacas. Las vacas empezaron a lamer un tipo de árbol. Y este árbol tenía lo que se llama cumarina, que sabemos que es como la warfarina. ¿Okay? Entonces empezaban a morirse desangrados. En esa época hubo todo un boom, y lo pueden ver incluso en historia, busquen en Wikipedia, en YouTube. Todos los científicos empezaron a buscar maneras de testear la coagulación. Y se dieron cuenta que ellos agarraban cerebro de conejo muerto, vísceras de animales muertos, y eran procoagulantes, coagulaban. Y decían, vaya, el cerebro del conejo, las vísceras del pollo, deben tener algo que se llama tromboplastina. Así decían. Pensaban que era una sola cosa la tromboplastina. Pero al final resultó que la tromboplastina no era más que el factor tisular más fosfolípidos. Y ahí nació la prueba de protrombina. ¿Por qué? Porque tiene factor tisular y fosfolípidos, que mide la vía extrínseca. Y luego el otro nombre largo, ¿no? Tiempo de tromboplastina parcial activado. Viene del término antiguo. ¿Por qué? Porque solo le quitan el factor intrínseco. Por eso es parcial. Solamente le agregan fosfolípidos. ¿Activado por qué? Porque tiene que ser sobre una superficie negativa, para que empiece desde el factor 12, la vía intrínseca. En resumen, PT, vía extrínseca, PTT, vía extrínseca. PT de 11 a 15 segundos más o menos, PTT 25 a 40 segundos más o menos. Listo. A ver, doctora, de casaca blanca. Ayúdame. Un hombre de 48 años acude al servicio de emergencias con una historia de 1 hora de sangrado nasal profundo. Bebe media botella de vino. ¿Es poquito o bastante? Media botella de vino al día. Sí. Es bastante, no es una copa. No, muy bien, sigamos. Al día. Su pulso es de 112 minutos y su presión arterial es de 92 sobre 54. El examen físico muestra hipnosis, dispersas en las extremidades y sangrado Resumante de sus le sale bastante por el lugar de la venopunción. Los estudios del laboratorio muestran un tiempo de protrombina de 28. ¿Está prolongado o no? Sí. Prolongado, Sí, vía extrínseca. Correcto. Ya, listo. ¿Y tiempo de tromboplastina? Parcial de 36 segundos. Mínimo menos, es hasta 40, no hay ningún problema. Entonces el problema es con la vía extrínseca. El deterioro de la función, El deterioro de la función de cuál de las siguientes proteínas es la causa más probable de la hemorragia de este paciente. listo, hasta ahí.
nosotros nos podemos ponernos a pensar, a sacarle raíz cuadrada a eso y decir, pucha, ¿qué puede tener TTP, no? PTI, PTT, Bernard Solier? Por algo nos dan datos. Cuando es un paciente de verdad es más complicado, porque pueden darte varios datos el mismo paciente que no sabes si son relevantes o no, pero en un caso clínico sí son relevantes, la gran mayoría de veces. Por algo te dicen que bebe tanto, muy probablemente tiene algún problema hepático. Perfecto. Muy bien. Entonces, muy probablemente, si en su sangrado falla la vía extrínseca, estamos hablando muy probablemente de algún problema vitamina K dependiente. Todo eso ocurre en el hígado, por algo salió un hígado grande. ¿Cuál de estas estará alterada? El gamma glutamina. El chef. La gamma glutamina glutamina carboxilasa. Ya, vamos a hacer una más. A ver, doctora de Blanco, doctora de Agüita. A ver, ayúdame, por favor. Un hombre de 70 Ah, no, tú. Sigue, tú. Un hombre de 76 años acude al médico para un examen de seguimiento. Hace unas semanas se le prescribió acitromicina en una sinusitis bacteriana aguda. Tiene antecedentes de fibrilación auricular tratada con warfarina y metoprolol. El examen físico no muestra anormalidades en comparación con hace un mes. Los estudios de laboratorio muestran un ligero aumento de INR e insuficiencia. No, INR es el índice, es un radio, ¿ya? Que básicamente significa el PT del paciente sobre el PT, un PT control. Entonces, está elevado significa que su PT, es una manera elegante de decirte que el PT está aumentado, está elevado. INR elevado significa PT elevado, vía extrínseca elevada. Pero ligeramente, ¿no? Muy bien, ¿cuál de las siguientes opciones explica mejor el hallazgo de laboratorio de este paciente? ¿Qué cosa le ha aumentado el INR? Él normalmente ya toma warfarina. Significa que ya de por sí su PT está un poco elevado, acá. Pero ahora ha aumentado un poco más. ¿Cuál será la respuesta? La D, ¿no? Es hepatotoxicidad. ¿Por algo me estarán diciendo la citromicina? Toxicidad inducida por droga. Listo. Ni siquiera me tuve que preguntar si es que era el CIP 450, que dicho sea el paso, si estuviera inducido, ¿qué pasaría? Más bien tendríamos menos warfarina, ¿no? El INR más bien bajaría, ¿no? Entonces, y así podemos ir una por una, ¿ya? A ver, chicos, y acá miren, tienen algunos casos, estos es caso de vitamina K, luego fibrinólisis, que ya no nos va a alcanzar el tiempo, caso de fibrinólisis, y luego las enfermedades. Tienen que estudiar trombocitopenias, PTT, PTI, CID, SHU. Tienen que estudiar las trombocitopatías, ¿ok? Ahí está el Bernard Solier, la enfermedad de von Willebrand, ahí también está Glassman. Las coagulopatías, hemofilia A, hemofilia B, hemofilia C, que dicho sea el paso, mi profesor de hematología me dijo que la hemofilia C no existe. Averigüen por qué. Sí existe, pero averigüen por qué mi profesor me dijo eso. Y las trombofilias, ¿no? Ahí vemos el factor 5 de Leiden, ¿ya? Los problemas con la proteína C, proteína S. Ya, muchachos, ¿tienen alguna duda? Normalmente me encantaría seguir, pero nos queda corto el tiempo. No, hay una clase que viene. ¿Alguna duda, chicos? ¿Tienen? Entonces, hoy día, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un pequeño repaso de plaquetas. Hemos visto cómo el endotelium trombótico, hemostasia primaria, hemostasia secundaria y hemos visto fibrinólisis. Bueno, hemos llegado a fibrinólisis y hemos intentado ver un caso para cada tema, más o menos, 1 o 2 casos para cada tema, ¿ya? Son casos que parecen que son complicados, pero en realidad, si se dan cuenta, cuando hemos llegado al meollo del asunto, son preguntas directas en realidad. ¿Qué receptor tiene tal? ¿Qué hace tal? Nada más. Eso es lo que va a pasar. Las preguntas son simples, solo que están decoradas, adornadas, ¿ya? Muy bien, entonces
Bueno, Normalmente nosotros nos extendemos un poquito más, pero hay otros, creo que viene de enfermería. Porque hay una clase de la parte química en ese salón. ¿Okay? Ya saben lo que tienen que revisar, por favor, para serie roja. ¿Okay? Desde el punto de vista de rentabilidad, ¿okay? Dentro de mato, al menos embrio, no tienen que revisar o abrir un libro. ¿Okay? Con lo que hemos visto hoy día es más que suficiente, porque embrio, si queremos nosotros hacer un tema de temas más prevalentes que puedan venir en el examen, en biología, es de los segmentos de ciencias básicas que menos preguntan, junto con genética y junto con inmuno. ¿Ya? Pero sí o sí, dentro de mato, lo que siempre van a preguntar es de serie roja. ¿Okay? Por esta razón no he hablado hoy día nada de serie roja porque prefiero explayarme un poco desde el punto de vista de serie roja porque es lo que más viene siempre. ¿Okay? En segundo lugar, lo que les ha explicado doctor, plaquetas. ¿Okay? No se olviden que existen procesos fisiológicos y existe, así como hay eritropoyetina, también hay trombopoyetina. La trombopoyetina la produce el hígado. Entonces, no solamente hay los trastornos plaquetarios es netamente producto de las plaquetas, sino también tiene que ver por parte del origen. Es decir, cualquier falla hepática, por X sea el motivo, virus, cáncer, alcohol, etc., puede haber trastornos hepáticos. ¿Okay? No te olvides la trombopoyetina, por favor. Y el proceso normal, más allá de la síntesis, que es por la parte de la línea amiloide, también, en este caso, la plaqueta tiene un lugar donde se destruye, que es el vaso principalmente. El principal órgano hemocatrético. ¿Por qué crees que, por ejemplo, en las famosas leucemias, el vaso crece? Porque se supone que todo eso se está comenzando a destruir, producto de que no se ha formado de manera final, por llamarlo así, desde el punto de vista natural, ¿okay? O normal. ¿Okay? Entonces, no te olvides esos pequeños detalles y vamos a enfocarnos netamente en la serie roja, ¿okay? La otra semana, y algunos apartados netamente de serie blanca también, para luego comenzar la otra mitad de la clase con cardio, que es lo que se supone que debería entrar para que esté listo para tu PSU. Ya acuérdate que las preguntas nos permiten justamente poder ser detallosos con respecto a lo más relevante de cada uno, porque se dan cuenta de bastante información, sobre todo por lo que los hijos escuchan. Es bastante, ¿cierto? Claro, es bastante. Es bastante información y estamos en hemato. Imagínate la PC4, que tienes que recordar el embrionario, hemato, cardio, neumogastro. ¿Ok? Entonces, siempre sométete a preguntas para que veas, este tema puede venir, o este tema, o esta pregunta no te va a venir jamás igual, por si acaso. Es decir, la pregunta que le pone el doctor, o la pregunta que yo le pongo, no les va a venir igual. Así que por ahí no sé por qué veo que toman foto, porque no va a venir igual. Son preguntas para poder ejemplificar la teoría y saber que el tema, por ejemplo, de hemostasia primaria es totalmente rentable, porque hay un montón de fármacos, hemostasia secundaria igual, la gamma carboxilación de la vitamina K es netamente rentable porque warfarina es algo que tenemos acá. ¿Okay? Vamos a preguntarte los fármacos más prevalentes y los más usados: aspirina, clopidogrel, warfarina, enoxaparina o las heparinas, en este caso. ¿Okay? Son los que más utilizamos y es lo que más saber, sobre todo en el Ministerio de Salud o en nuestro querido Odiado MINSA. ¿Ya? Muy bien, entonces nos vemos el otro martes, por favor. Perdón, el otro lunes, ¿ok? Nos vemos con serie roja. Cuídense.